Actualmente México se encuentra dentro del 25% de las naciones con mayores niveles de desigualdad en el mundo, de acuerdo con el informe México Justo, propuestas de políticas públicas para combatir la desigualdad, publicado por la organización Oxfam el año pasado. Esto se debe a que el modelo económico mexicano beneficia solo a las élites económicas y ha provocado que la brecha entre ricos y pobres sea muy marcada, como lo revela el hecho de que nuestra nación cuenta entre sus habitantes al hombre más rico de América Latina y a más de 50 millones de mexicanas y mexicanos pobres. Pero para ser más precisos, en el país existen 53.4 millones de personas pobres y 9.4 millones de personas en extrema pobreza, quienes no cuentan con los ingresos suficientes para comprar la canasta básica de alimentos, bienes y servicios básicos. En 2017 y 2018, el problema siguió agravándose en medida de que el ingreso de la mayoría de los hogares mexicanos continuó siendo precario, pero en este año los salarios mínimos se incrementaron. Y si bien dicho aumento no fue el necesario para que recuperaran su poder adquisitivo perdido durante las últimas décadas, se espera que haya tenido un impacto en la disminución de la pobreza. Por ello, el PRD propone el establecimiento del ingreso básico ciudadano en lugar de los más de 6,000 programas de desarrollo social existentes en todo el país, los cuales el nuevo gobierno mantiene en su mayoría con varios ajustes para eficientar su funcionamiento, como la eliminación del intermediarismo y la corrupción, pero sin cambiar el modelo asistencialista, a excepción de los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida. Hola, buenas tardes a todos ustedes. Estamos en el programa Revolución Democrática 2.0. Javier Espinosa está en la conducción de esta parte del día de hoy, que les mando un cordial saludo a todos ustedes y le da la bienvenida a los invitados que tenemos el día de hoy. Está aquí con nosotros Rubén Islas. ¿Quién es? Rubén, ¿cómo estás? Javier, ¿cómo estás? Gracias. Rubén, fundador y dirigente del PRD, político intelectual, fuiste senador suplente en la legislatura anterior. Bienvenido, Rubén. Gracias, Javier. Este es tu edificio, esta es tu casa, este es tu estudio. Y mi partido. Va a ser tu programa también, tu partido. Salvador Cifuentes, ¿cómo estás? Te saludo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Salvador es secretario de Acción Social y Capacitación del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Redactores de Prensa. Bienvenido nuevamente, Salvador. Gracias. También es tu partido. Te agradezco. Gracias por la invitación. Tu edificio, tu programa. El día de hoy, el tema que vamos a comentar, vamos a platicar, es la política social universalista para combatir la desigualdad y la pobreza. ¿Cómo está el asunto? ¿Los avances, obstáculos, pendientes? Rubén, ¿cómo ves el tema? Bueno, yo iniciaría la conversación del día de hoy diciendo que lo que tenemos que poner sobre la mesa es la manera en que se relacionan los ciudadanos con el poder político y con el poder económico. Es decir, no podemos analizar el tema de la pobreza o el tema de la desigualdad si no partimos de la manera en que las personas se relacionan con los poderes económicos y con el poder político. Creo que lo que está en tela de juicio hoy en día es cómo un partido político se confronta con temas como estos para plantear soluciones de políticas públicas a partir de conceptos fundamentales, y creo que lo que inicialmente tenemos que poner sobre la mesa son tres conceptos vitales. El concepto de libertad como no interferencia, que es el punto de vista que sostiene el neoliberalismo o el liberalismo clásico. La igualdad, es decir, o la libertad constreñida a la igualdad, que es lo que plantea hoy en día el esquema populista. Y la libertad como no dominación, que sería un enfoque republicano o neorepublicano, que lo que busca es empoderar a las personas o empoderar a los ciudadanos, construir ciudadanía. Lo que hemos venido viviendo a lo largo del siglo XX y lo que inicia del siglo XXI es que tenemos en la sociedad dos grandes sectores sociales. Por un lado, las personas que yo les llamaría en el concepto clásico del derecho romano libre iuris,
es decir, personas que tienen plenos derechos económicos y sociales, y por otro lado un conjunto de personas que son aliene iuris, es decir, personas que no tienen derechos, personas que están alienadas, personas que están sometidas a una relación económica de poder o a una condición política de poder. Yo diría que la política social aplicada hasta el día de hoy por el gobierno de México, tanto por los gobiernos neoliberales como por el gobierno actual, son políticas que no empoderan a los ciudadanos, que no les dan plena autonomía, y lo que necesitamos es una política social que le dé plena autonomía a los ciudadanos. Y me parece que la opción fundamental es la erradicación de todos los programas sociales asistenciales que tienen como los que están hoy, que tienen un corte, como han estado y como están. Sí, que tienen un corte político de sometimiento sobre el ciudadano, y la conformación de la renta básica universal como el derecho único de carácter social que le va a dar empoderamiento a cada una de las personas, a cada uno de los ciudadanos de este país. Creo que ese sería el punto que nos diferenciaría del modelo populista y del modelo neoliberal. Eliminar la política asistencial. Sí, mira, hicimos un estudio muy interesante cuando estuve como senador suplente, hicimos un trabajo sobre renta básica. Del total de recursos que se destinan en este país a programas sociales asistenciales, que son programas sociales asistenciales federales, estatales y municipales, que es una cantidad impresionante de programas, del total de recursos que se destinan del presupuesto de egresos de la Federación y los presupuestos de egresos de los estados y de los municipios, el 60% de esos recursos se destinan para el pago de la burocracia, y solo el 40% le llega a los destinatarios de programas sociales, que además, por tener un enfoque de carácter político, generan clientelismo, dominación política, etcétera, etcétera. Y además, en el modelo neoliberal estaban condicionados a la focalización, ¿no? Sí, claro. Ahorita seguimos con ese tema porque Salvador tiene una idea que nos quiere exponer. Gracias, Javier. Mira, muy interesante lo que está comentando Rubén, pero ya se nos adelantó un poco, porque de todo lo que nos comenta, pues yo siento que sería bueno analizar e ir desglosando este tipo de términos, porque para alguna gente avesada como el amigo, el compañero, pues lo trae entendido, ¿no? Pero también siento que es necesario que tu auditorio entienda un poquito la idea, la mecánica. Empezó platicando, nos empezó a comentar la cuestión de la libertad. Ahora, la libertad es una palabra muy hermosa, muy utilizada, pero hay que conceptuarla bien desde qué punto de vista ideológico. ¿Viste cómo la conceptualizarías entonces? Bueno, porque en nombre de la libertad, todas las corrientes han tratado de sustentar sus ideas, sus dichos, su plataforma de pensamiento, ¿sí? Y entonces me gustaría en un momento dado dar una definición mínima de lo que es libertad y luego entrar a lo que realmente podemos entender brevemente, ¿no? Lo que es populismo. Y avanzando en esta situación también tendríamos que ver la cuestión de los recursos, de ese populismo bien entendido, mal entendido, ese asistencialismo. ¿Qué tan efectivo sería erradicarlo? O como está diciendo el compañero Rubén, el problema es ese populismo o es el gasto que se hace en sostener a la burocracia, que como estás dando datos es un 60% de los presupuestos. O sea, no es posible que de un presupuesto más de la mitad se gaste en tener quien distribuya. Sí, claro. Estamos como en el dicho viejo, que el que parte y comparte se queda con la mayor parte. Entonces, sería para mí importante que pudiéramos hacer una pequeña diferenciación en estas situaciones, ¿no? Porque son luego términos muy trillados. Bueno, ¿qué les parece, Rubén, Salvador? Regresamos sobre ese tema porque te vamos a una cápsula sobre la Declaración de Principios del PRD. ¿Cómo no? Vamos al corte. Declaración de Principios PRD.
los diversos sectores sociales viven cotidianamente una gran incertidumbre: pobreza alimentaria, malnutrición, baja cobertura sanitaria, educacional y laboral, inseguridad personal, familiar, social y económica. Estos son algunos de los flagelos que impiden que todas y todos estemos en posibilidades de, en menor o mayor medida, cubrir derechos y necesidades que el Estado de manera corresponsable debe proveer para abatir las desigualdades sociales y económicas entre la población mexicana. Estamos de regreso después de ver esta cápsula. Vimos la declaración de principios del PRD. Rubén, en el segmento anterior platicábamos sobre los conceptos del sustento de la libertad, la república que comentaba Salvador. Ahora habían puesto los dos en la mesa el tema de la política asistencial que tiene este gobierno, que han tenido los otros gobiernos. Frente a eso, ¿qué se propone? ¿Qué se hace? ¿Qué se debe hacer? Respondiendo muy sencillo, para no dar una definición así demasiado complicada en la filosofía política sobre la libertad. Entendemos por libertad autonomía. Cuando alguien depende de otro, no es libre. No hay libertad. No hay libertad. Y lo que tenemos es una sociedad en donde tenemos una dependencia absoluta. O tenemos una dependencia absoluta del mercado, o tenemos una dependencia absoluta del Estado. Okay. Y lo que necesitamos, es que las personas sean autónomas, sean independientes y decidan. Si somos parte de una república, entonces las personas, todos tenemos derecho a la renta que genera la república en su totalidad. Claro. Y eso implica... Pero si me permitas, para no... A ver, Salvador. Perdón, Adelante. No es que esté en contra, pero sí, como lo comentaba en el segmento anterior, me gustaría ser un poquito más preciso con el término. Pues es muy preciso decir que la libertad es autonomía. Si me permites, bueno, nada más comentarlo tantito, ¿no? Como te digo, no es exactamente que esté en contra de lo que estás comentando. Lo que me gustaría era precisarlo un poquito. Pues ¿qué más preciso puede haber que libertad sea autonomía? ¿Qué presión es la que plantea? Mira, la cuestión es esta. Libertad, se nos ha vendido mucho esa palabra, esa frase, pero a veces no concebimos bien qué es la libertad. Ahora, lo que para una persona puede ser libertad, para otra persona, otra sociedad, otra cultura puede ser una... Te la estoy definiendo de manera precisa. Libertad es la libertad autonomía. Que tenemos en México no está en nuestros documentos básicos. Hablamos de una libertad, pero tú mismo lo estás comentando. No podemos hablar de una libertad cuando no tenemos una libertad de mercado, cuando no hemos definido realmente una libertad no política. No se puede ser libre si no se es autónomo. No se puede ser libre si no tienes la posibilidad de coexistir y vivir en una sociedad. Okay. No se puede ser libre si no tienes los suficientes medios para ser libre, para poder participar en la sociedad. Por eso libertad, tratando de analizar la cuestión del reparto, por eso la situación de la pobreza en nuestro país. Por eso libertad es autonomía. A ver, tenemos dos modelos tradicionales de concepción de la libertad. Pero concepción política, a ver, escúchame, económica. A ver, es que caminan de manera conjunta. Uno es la libertad sin interferencias, que es la que postula el neoliberalismo, y implica no interferencias en nada. O sea, tú me estás hablando de un libre mercado, de dejar hacer, dejar pasar. No, eso es lo que plantea el neoliberalismo. Es una libertad negativa, sin interferencias, como lo plantea Hayek, como lo plantea Isaac Berlin, es decir, como lo plantean los teóricos fundamentales del neoliberalismo, Milton Friedman y demás. Ese es un tipo de libertad. El otro tipo de libertad es la libertad constreñida a la autoridad del Estado. Okay. Porque es una libertad que se subsume, o sea, que se supedita a la igualdad social. Son dos posiciones distintas. Una posición intermedia, una posición intermedia es lo que ha venido planteando el neorepublicanismo. Quentin Skinner, Philip Pettit, hay mucha bibliografía sobre el tema de neorepublicanismo, y es la libertad como autonomía, la libertad como no dominación.
Y eso, estamos de acuerdo en ese y eso concepto. se liga, Pero me gustaría que y eso me se permitiera liga de un manera minuto. directa con un presupuesto que está en la declaración de principios del partido, que es el ingreso básico universal, el programa. que es el programa, que es la renta básica. La renta Pero, básica déjame tiene como punto de escuchar la partida opinión de la Salvador. libertad como no dominación. Salvador, Eso es un principio ¿tienes una universal. opinión que no has terminado de Es que exponer? no le he podido expresar. Concluye tu A ver, para número ver uno, si la se idea es coincide, esta, no es que estés realmente diciéndole a Rubén que no está en lo correcto, no es la idea de quién está en lo correcto, simplemente que quiero comentarle una cosa, la libertad no es una frase, una palabra que le haya acuñado el neoliberalismo. El neoliberalismo se apropia de una palabra, de un concepto, pero no es nada más de los neoliberales. Friedman, pues para mucha gente es el anticristo, para los neoliberales es cuasi Dios, porque encuentra, según él, una forma de reinventar el capitalismo. Y es a lo que yo quería llegar y comentar. Ajá. La libertad no es una patente de una ideología política, que aunque así no lo hayan hecho creer, no es una etiqueta de los neoliberales nada más. Debemos entrar a la profundidad de la idea de libertad. Ahora, si entendemos que la libertad no es hago lo que yo quiero, haces tú lo que gustas. De alguna manera, o de todas, debemos tener unas reglas para poder ejercer esa libertad y no debemos dejarnos imbuir por la idea de que la libertad es un invento de liberales del siglo XVIII y retomada por neoliberales, y que para ellos libertad es hacer con el mercado lo que quieran, a grosso modo, para no entrar en un debate que no es el motivo del programa, y para No centrar sobre ese, un pero poquito lo que Rubén la apunta idea es que a partir en del por qué existe concepto la de libertad pobreza. es la propuesta del presidente de la Exacto, renta ¿no? básica. Pero Bien, entonces, esa era más o menos mi idea de poderlo plantear, para poder entrar a la cuestión de la pobreza y poder entrar a la situación de nuestra desigualdad como sociedad mexicana y poder escuchar lo que el partido está planteando para evitar esa pobreza que existe y que a mi punto de vista tiene mucho que ver con el planteamiento neoliberal. Es que hay pobreza porque las personas no son libres, Estoy de acuerdo. pero no son libres porque no son autónomas. Así es. déjame ir a una cápsula, Rubén, para que comentemos, porque es la parte que sigue, es lo que plantea el PRD en su programa, frente a lo que estamos viviendo en todos estos gobiernos. Una cápsula sobre cultura política con el doctor Manuel Cifuentes, que pues, sabes que tenemos un programa de edición editorial de varios libros, de muchos pensadores. Escuchemos. Manuel, buenas tardes, te saludo, ¿cómo estás? Muy bien, Javier, muchas gracias. Y empezamos nuestra sección de cultura política. Aquí, en nuestro programa, Revolución Democrática 2.0, y específicamente en este momento en el espacio de la librería Ágora del Partido de la Revolución Democrática. Amigos, amigas, yo el día de hoy les quiero comentar y recomendar la lectura de uno de los libros más recientes que hemos editado aquí en el partido, de una mujer muy importante en el marco de la filosofía y de la teoría política de origen alemán. Me estoy refiriendo a Hannah Arendt, como ustedes lo podrán ver, y que entre sus obras escribió precisamente esta, que es la política. Ella, como decía, es originaria de Alemania. Ella nació en 1906 y durante toda la primera mitad del siglo XX pues se destacó por su participación no solo en el estudio, sino además en la participación política. Pues en el transcurso de su vida conoció a grandes filósofos, a uno de ellos incluso su profesor y director de tesis, ¿verdad? Y que la alentó para seguir por este camino. Y de ahí sus reflexiones. Le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial. Hay que señalar de que Hannah Arendt pues es de origen
de la raza israelita y que por lo tanto pues estamos hablando de Alemania y en esta primera mitad del siglo XX, pues ustedes ya saben muy bien, la historia es muy conocida del papel que desempeñó la Alemania nazi, por lo tanto pues es una de las mujeres judías perseguidas y que finalmente termina residiendo en los Estados Unidos. Específicamente en este libro de Hannah Arendt, yo les quisiera comentar que tiene algunas reflexiones pues bastante importantes e interesantes, ¿verdad? Y que, tal y como el título lo dice, ¿qué es la política? Pues algunas de las respuestas que tiene Hannah Arendt es que la política debe ser la encargada, fíjense ustedes, nada más y nada menos, de crear y de hacer que se cumplan las leyes. Pero no solo eso, sino que además que la política también es la encargada de que se respeten a las instituciones y, por si fuera poco, de que también es la responsable de cuidar la independencia de estas, es decir, de las instituciones. Yo, cuando he leído a Arendt en este documento, pues me hacía la pregunta en nuestro tiempo, pues ¿qué acaso se estará refiriendo al tiempo en que vivimos en México, especialmente, así como probablemente en otros países? Estamos hablando que la política, su razón de ser, su misión, es de hacer y crear las leyes, de respetar a las instituciones y de que cuidemos que haya una independencia entre ellas. Es decir, de que exista con este respeto e independencia un equilibrio entre las propias y contrapesos entre las propias instituciones públicas, ¿verdad? Pues habría que pensar si fue una mujer que se adelantó a su tiempo. Yo por eso les comento de que es importante la lectura de este libro y no solo por su pensamiento filosófico y político, sino además por tratarse específicamente de una mujer y que, como lo hemos dicho en otras cápsulas culturales, pues el tema de la igualdad de género está hoy en boga y sin embargo en el caso de Arendt, ¿verdad?, pues diríamos que se adelantó, pero por mucho, a este tema de la igualdad y de la equidad de géneros, con su pensamiento, con sus escritos, que ha legado a la humanidad y ahora en estos tiempos que señalábamos muy convulsos y de muchas inquietudes, de reflexiones, etcétera. Y ella dice que solamente de esta manera, con esta razón y misión que tiene la política, ¿verdad?, pues es que es la única forma en que las sociedades pueden vivir en armonía, ¿verdad? A contrario sensu diríamos, pues entonces, si no creamos buenas leyes, si no hacemos que se cumplan esas leyes, que vendría a ser el Estado de Derecho, si no respetamos a las instituciones y si no procuramos que exista y resguardar una independencia entre ellas mismas, entre las instituciones, luego entonces, pues no podrá haber armonía en una sociedad. Y si no hay armonía en una sociedad, no podemos tener bienestar ni felicidad en las mismas, que es el estadio superior de la política y al que ya milenios antes incluso el propio Aristóteles y Platón nos decía que sería el estado ideal para las personas. Yo les recomiendo la lectura de ¿Qué es la política?, de Hannah Arendt. Bueno, pues regresamos después de escuchar al doctor Manuel Cifuentes sobre los programas que tiene el PRD editorial, un programa muy bueno, que platicarlo con más calmita en otro momento.
Regresamos, Rubén, Salvador, estamos ya para aterrizar lo que el PRD plantea. No solo plantea la renta básica universal, tiene una propuesta mucho más allá, ¿no? Salvador, ¿te quedaste con esa idea? Bueno, Casi en la lengua. Casi en la lengua. Ok. La cuestión es esta. Aclarar a tus... pues a la gente que nos hace el favor de estarnos viendo, estarnos oyendo. Situación, para mi gusto, muy compleja, pero muy común. El que se apropien de palabras como libertad, diferentes movimientos, pensamientos, y lo desvirtúen, ¿sí? Y como dice el compañero Rubén, tiene razón, si no tenemos libertad, no vamos a poder avanzar. Y sin ese avance va a estar complicado un reparto de la riqueza, porque en este país lo que repartimos es la pobreza. Y recuerdo los datos que estás dando, de que de los programas asistencialistas que tenemos en el país, el 60% se va en burocracia, ¿no? Ahora, sí me gustaría escuchar de boca de Rubén el programa que tiene el partido al respecto. ¿Qué plantea el partido? A eso vamos. Ahorita es lo que tenemos que analizarlo, porque el PRD plantea no solo un tema de política sobre la pobreza, plantea el asunto de la promoción del empleo, la educación para todos, la universalización de los servicios de salud, la renta básica, desde luego, el poder adquisitivo del salario. Rubén. A ver, necesitamos situarnos en el momento histórico que vivimos, ¿no? Porque si no, no vamos a entender la realidad. Gobernante que diga el día de hoy, o economista que diga el día de hoy, que va a crear más empleos, es un mentiroso. Eso no existe. Y eso no es posible porque el desarrollo de la tecnología está llegando a tal nivel que está quitando trabajo. Sí, ¿no? Que la sustitución de personas por máquinas es un hecho incontrovertible y eso va a seguir creciendo en el mundo y en este país igual. Entonces, quien vaya por el tema de la generación de empleos está equivocado. Eso está errado absolutamente, porque el que va a invertir en una empresa le es mucho mejor, le es mucho más barato invertir en una máquina que le va a quitar 200, 300 trabajadores, no va a pagar seguro social, no va a pagar impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es mucho mejor para los empresarios. Pero el PRD plantea la promoción del empleo. Está equivocado el partido y en el Congreso Nacional tenemos que cambiar eso. Es un error absoluto. Como está ahora escrito. Sí, es un error. Eso no se puede. El autoempleo. No. A ver, eso no se puede. Es ir al siglo XIX. Tenemos que ir al siglo XX. Tenemos que estar hablando entonces de empleos. Tenemos que hacer de otra capacidad, de otra capacitación. Especializado. No. La política social siempre tiene que descansar en una política fiscal redistributiva. Bueno, es la base de todo. Por eso es lo que no dice el régimen. Sí. López Obrador no dice eso, por eso es un fracaso su política social. Y nosotros lo que tenemos que llevar por delante es la conformación de una gran reforma fiscal que implica que los ricos de este país paguen. Claro. Para que haya una verdadera distribución de la riqueza. La renta básica universal se sustenta en un impuesto. El impuesto se llama impuesto negativo sobre la renta. Es decir, tenemos que modificar el concepto que tenemos de impuesto sobre la renta que hoy tenemos para conformarlo en un impuesto negativo sobre la renta. ¿Eso qué implica? Que la renta básica, que es un derecho universal, renta básica universal, les llega a todos, pero no les llega a todos. Eso quiere decir que solo les llega fundamentalmente vía... Todos tienen derecho, pero no todos tienen acceso. A todos les llega vía el impuesto negativo sobre la renta, por eso es un impuesto negativo, es decir, tú no pagas y no recibes, ¿verdad?, a los que menos tienen. Bueno, se le falta proponer al partido, que no está ese propuesta. Eso tenemos que debatirlo en el Congreso Nacional. ¿Eso no es asistencialista? No, por un... ¿Cómo se le evita, cómo se quita eso? ¿Tú crees que sea política? No es asistencialista por una razón, porque como es universal, todo mundo lo recibe, uno. ¿Y el mecanismo para implementarlo? Dos, no está condicionado, no, es muy sencillo. Yo llego al banco,
Tú llegas al banco, presentas tu credencial de lector, ahí está mi credencial de lector, se cruza con los datos de Hacienda y del INE, al banco que tú quieras, y dices, yo tengo derecho a mi renta básica. Y el banco dice, toma tus datos, venga usted el día de mañana, le manda la información a Hacienda, y Hacienda te registra, y además bancarizamos a todo mundo se bancariza, todo mundo entra en el registro de la Secretaría de Hacienda, es una gran política fiscal. Y entonces yo ya soy derechohabiente al ingreso básico universal. Pero aquí viene el tema sensible. Depende de en qué decil económico yo me sitúe. Si yo soy parte de los grandes del decil, de los últimos deciles, de los más altos, recibo pero doy. Es decir, recibo renta básica pero pago más. Más impuestos. Y el que está en los deciles más bajos no paga nada, no paga impuesto sobre la renta y recibe su renta básica vía el impuesto negativo sobre la renta. ¿Quiénes se ven beneficiados? Dos sectores fundamentales, que son a los que este partido tiene que representar, que son los más pobres y la clase media. Y en cambio, no los fifís, sino los mirreyes. Bueno, los fifís también son no los fifís, porque los fifís son la clase media y los burócratas. Bueno, los mirreyes, comentarte algo. Estoy hablando de salimos en este momento a la calle. Estoy hablando de personas que ganan más de 500,000 pesos mensuales en este país. Estoy hablando de personas que ganan entre 500. Imagínate a ver, tú pregúntate. A ver, yo te quería comentar te hago una pregunta. Te hago una pregunta. ¿Cuál crees que sea el ingreso mensual de una persona como Jorge Larrea, como Carlos Slim, como Jorge Hank, ¿no? Como Jorge Hank? ¿Cuál crees que sea su ingreso mensual? Ahora tú dile a esa persona que tiene ese ingreso mensual que su ingreso mensual no va a tener deducibles fiscales, que va a pagar el 50% de sus ingresos. Imagínate, no sé. Yo estoy pensando que a lo mejor Carlos Slim tenga un ingreso mensual. ¿Te contesto? Espérame, y que tenga un ingreso mensual conservador de 1 millón de pesos mensuales. Carlos Slim va a pagar 500,000 pesos de impuestos sobre la renta, sin deducibles. Sin deducibles. Ahora te pregunto, ¿dejará de ser rico? Claro, te contesto. Claro que no. Escuchemos a Salvador. ¿Me permites te contesto? A ver, adelante. Estamos dando nombres, buen debate, dando tú nombres específicos para hacer una cuestión hipotética. Bueno, doy ejemplos. ¿Sí? Permítame, si me quieres escuchar, te comento. Adelante. Sí, mira, la idea se oye bien, el problema es estructurarla. Ahora, me gustaría me comentaras cuál es la diferencia de la renta que estás analizando, que se está proponiendo, a la cuestión que nos marca la ley actual, donde nos dice que el pago de impuestos debe ser proporcional a los ingresos de la gente. Ahora, lo que declare esta gente ante Hacienda es muy complicado. Te lo digo muy sencillo. Hoy en día no tenemos una política fiscal redistributiva, proporcional y equitativa. No la tenemos. La tenemos en la letra. Ni en la letra. Pero no la tenemos real. No, ni en la letra. ¿Y el problema cuál es? ¿La letra o la forma de poderlo aplicar? El problema es la letra y la aplicación, las dos cosas. ¿Por qué? Porque aquí era la reforma otra vez. Hubo una reforma en 2000. Tenemos que ir a una gran reforma de mayor magnitud en materia fiscal, que implique que los grandes capitales, personas físicas estoy hablando, no empresas, hay que diferenciar eso. Sí, claro. Personas físicas que tengan altos ingresos, paguen. No van a dejar de ser ricos, van a seguir siendo muy, pero muy, muy ricos. El estudio de Oxfam a nivel internacional implica que el 1%, fíjate bien, el 1% de las personas más ricas del mundo detentan el 70% de la riqueza del mundo. Y el 99.9% restante son los pobres. Es decir, hay una inequidad terrible de la distribución de la riqueza. Este partido, el PRD, tiene que ver por eso.
Pero López Obrador no, escúchame, López Obrador no lo está haciendo porque López Obrador tiene una alianza con los mirreyes. López Obrador tiene una alianza con los ricos y López Obrador, la política fiscal de López Obrador está afectando fundamentalmente a la clase media. Y nosotros tenemos que ser aliados de la clase media y de los más pobres. Y tienen que pagar los más ricos. Es una política fiscal redistributiva que genere justicia. Los que están pagando en la austeridad republicana son los burócratas, son los profesionistas, y los pobres. No están pagando los ricos. Ese es el problema. Rubén, denme chance, aguanten la sonrisa tantito. Vamos a una cápsula para escuchar la voz ciudadana. Y luego, después de la cápsula, está aquí con nosotros Ana Lili Ávila. Vamos a escucharla y regresamos entonces, ¿no? Pasamos a la cápsula entonces. Bueno, estamos aquí con las cápsulas de la opinión ciudadana y te doy la bienvenida, Ana Lilia, ¿cómo estás? Bien, qué bueno ¿qué tal? Que nos acompañas. Muchas gracias por invitarme. Con ese tema de Revolución Democrática 2.0, el combate a la pobreza, el combate a la desigualdad, porque hay estudios, hay investigación que dice que quienes más padecen, o de los sectores que más padecen la pobreza, la desigualdad, es el sector de las mujeres. ¿Qué análisis tienes tú de ese tema? Bueno, pues sí, es una verdad, ¿verdad? En la Constitución, en el artículo 4 constitucional, dice que todos hombres y mujeres somos iguales. Sí. Sin embargo, yo observo que hay todavía, hasta nuestros días, una fuerte discriminación hacia la mujer, un machismo enorme, sobre todo en nuestro país, países latinoamericanos, y falta de educación. Entonces todo eso nos lleva a que la mujer tenga problemas precisamente de pobreza. El machismo existe en hombres todavía y mujeres que permiten que los hombres no, que las mujeres no trabajemos, ¿no? Que no trabajen, que no vayan a su lugar, y decimos trabajar entre comillas porque el trabajo de casa es bastante fuerte. Sin embargo, pues no es remunerado. Claro, entonces, te iba a decir, trabajan demasiado. Eso es, sí, hijos, casa, no hay quien les pague, pero no es remunerado. Y además hay maltrato, ¿no? Hay violencia familiar. Entonces todo eso provoca una baja autoestima, un trabajo que realmente no se paga y aparte una falta de educación, ¿no? No se nos permite además trabajar con la tranquilidad que en otros países como Suiza, ¿no? Que se les permite trabajar en casa, no nada más a las mujeres, ahí de alguna manera hay igualdad. Bueno, sí, pero en ese país tenemos un problema, además de ese, que la sociedad misma permite la violencia hacia el género, hacia la mujer. Bueno, hacia el género es hombre-mujer. Y no solo la sociedad, la mujer lo permite, ¿no? Las mujeres lo permitimos porque somos ignorantes en muchas situaciones, en salud. Hay quien dice que quien promueve el machismo somos las propias mujeres. ¿Por qué? Porque desconocemos nuestras leyes, ¿no? No conocemos la ley, no sabemos que ese artículo existe, que somos iguales, no exigimos nuestros derechos, ¿no? Y aparte no tenemos educación, pero eso es una situación general en el país. En Suiza, el 15.53% del Producto Interno Bruto se va a educación. En nuestro país creo que es 2.3 del Producto Interno Bruto. Entonces no hay y además no una educación sin calidad, por ejemplo. Además de sin calidad, ¿no? Bueno, tú que conoces, además del tema de la mujer, el sector de la mujer, tú has recorrido comunidades, tienes un trabajo social. Sí, claro. Tienes una actividad no académica, o sí académica, pero además de eso un trabajo en las comunidades. Sí, en el campo, en contexto. ¿Qué podemos hacer? No que pueden ser las mujeres, ¿qué podemos hacer todos para enfrentar esa situación? Pues yo diría que empezando por implementar un Producto Interno Bruto a la educación para poder educar y reeducar, porque definitivamente los docentes nos encontramos, por ejemplo, en situaciones en donde somos atacados, en lugar de ser asesores para las propias mujeres, las mismas mujeres nos atacamos, ¿no? Entonces, aquí no se trata de ser mujeres, ser hombres, sino de verdad una igualdad, un respeto, y que sí de alguna manera se creen fuentes de trabajo en donde incluso nos pongan la guardería cerca de nuestro
lugar de trabajo para que podamos ver a nuestros hijos y no haya esa desintegración familiar que existe en México y en el mundo o los países donde no claro. se le da el respeto a la mujer. El tema que estamos platicando ahorita en el debate, se ha planteado lo que ha propuesto el PRD en su programa, que tiene que ver con la promoción del empleo, la universalidad de los servicios de salud, ¿no? La seguridad social, el poder adquisitivo. Pero el tema básico que el PRD plantea es el ingreso universal, ¿no? Ahí, ¿cómo ves tú el tema? Pues sí, yo pienso que en 20 segundos, que nos queda muy poco tiempo de esta cápsula. Que debe de existir esa reestructuración en nuestra sociedad, ¿no? Que el PRD incluso está promoviendo la reforma fiscal muy de fondo, ¿verdad? Yo no diría que fuera la reforma fiscal, sino que se aplique realmente la ley, que se apliquen las reformas fiscales, que se aplique lo que debe ser, porque ya está escrito. Lo que necesitamos es que se aplique y que se respete. Perfecto. Y que se conozca y que se reeduque a la sociedad, porque es una reeducación. Mucho, Ana Lilia. Gracias por pasar con nosotros. Seguimos entonces con el debate. Bueno, ya estamos de regreso después de la cápsula y de platicar con Ana Lilia Ávila. Ya empezamos a las conclusiones. Salvador, Rubén, tenemos poco tiempo. Estamos ya por cerrar este programa de Revolución 2.0. Salvador, conclusiones. ¿Cómo ves el asunto? Desde luego no conclusiones de todo el tema, del programa solamente. Yo lo sé, Javier. Te agradezco de antemano la invitación y agradezco a Rubén sus conceptos, ¿sí? Conclusiones es un poco complicado en tan breve tiempo cuando todavía no hemos planteado bien la problemática, pero bueno, es una problemática tan vieja, la cuestión de la pobreza, de la desigualdad, no nada más en nuestro país, en nuestro continente, en el mundo, en el tiempo actual. Ahora, lo destacado y lo rescatable de programas como este es la idea que está planteando el partido de cómo mitigar esa pobreza, que de gran forma pues lo estuvo explicando nuestro amigo Rubén, ¿verdad? Ajá, ¿tú también? Sí, a lo mejor a veces uno quiere ser un poquito más específico para puntear qué entendemos por libertad, qué entendemos por pobreza, porque si en este país le preguntamos a los mexicanos, ¿tú eres pobre o qué eres?, todos vamos a decir que somos de clase media. ¿Sí? Porque hasta ese concepto está desvirtuado y como estamos en conclusiones no vamos a abordar esto, sería un poco más amplio, ¿no? Claro. Ahora, la cuestión de poder repartir los recursos del Estado entre la misma gente es una idea muy interesante. Lo que yo siento complicado es poderlo hacer llegar de una manera eficiente, eficaz, la redistribución de esa riqueza. La mitigación de la pobreza, porque no nos hablamos de una manera. Queremos mitigar la pobreza, queremos acabarla. Es cierto, ya no vamos a poder generar trabajo como antes. En el tiempo de Porfirio Díaz quería resolver una crisis y se ponía a hacer obras, se ponía a la gente a hacer caminos y utilizaba su mano de obra y repartía recursos. En la modernidad o posmodernidad, que dicen los académicos en que estamos, ya no podemos plantear ese tipo de política de que, bueno, vamos a inventar que vamos a hacer un camino a ver dónde y ponemos a toda la gente a trabajar. Entonces, sí, siento que es una idea innovadora, pero lo que considero difícil es su implementación. Bien, Rubén, conclusiones. Bueno, yo plantearía tres cosas que me parecen fundamentales. La primera es la forma en que hoy en día, a nivel general de la sociedad mexicana, estamos viviendo una precarización del trabajo terrible. Y este proceso en donde cada vez es más complejo que las personas se contraten con alguien, ya sea porque sean eliminadas por la tecnología, o ya sea porque no existe una manera en la que la gente llegue empoderada a pedir un trabajo, a solicitar un empleo, sino llegan sin empleo, sin recursos, es decir, sin autonomía, sin libertad. Sin libertad. Sin libertad como no dominación.
Dependiendo siempre. Dependiendo siempre de lo que el capital les determine. Y entonces existe una especie de dominación del capital. De tal manera que hoy esta dominación del capital implica que las personas de pronto se contraten mucho por reglas por debajo de lo que establece la legislación laboral. Entonces tenemos personas que trabajan en muchos tipos de servicios que trabajan más de 8 horas, aunque la ley diga que deben trabajar 8 horas, o que trabajan horas extras y que no les pagan las horas extras. No les son reconocidas las horas extras y ni siquiera les son reconocidos los patrones. Eso existe. Porque estamos hablando de una subcontratación, que es una cosa atroz que está pasando en el país. ¿Por qué existe? Porque la gente llega con debilidad a contratarse, no tiene elementos... Siempre el obrero la parte débil de la ecuación. Si existiese la renta básica, las personas tendrían un ingreso y estarían empoderadas para poder contratarse con alguien. Un trabajo en mejores condiciones. Sí, podrían exigir un trabajo en las condiciones incluso que exige la ley. Entonces, ese es el tema del renta básica. Y el segundo, yo sigo insistiendo, necesitamos una reforma fiscal de fondo que efectivamente nos transite a una verdadera redistribución de la riqueza. El PRD debe plantearse eso. Creo que el PRD tiene que diferenciarse de Morena en eso. El PRD tiene que tener como diferencia fundamental frente a Morena y frente al régimen, me parece 3 cosas fundamentales. Una política social que parta de una política fiscal redistributiva y que se sustente en la renta básica universal como el programa único y fundamental en materia social, que mantenga educación de calidad, que mantenga salud de calidad, que el Estado y la República tengan suficientes ingresos para pagarle bien a los profesores, a los médicos y a todos los servicios sociales que debe dar el Estado. Y por otra parte, que los ciudadanos no estén sometidos al partido, al líder, al Mesías, al superdelegado o amado líder que en las mañaneras dice cómo va a ser la vida, y entonces que la gente tenga que agradecerle a amado líder. Estamos regresando en tus conclusiones a nuestro inicio. Nos hace falta libertad. Sí, el PRD tiene que poner por delante... A toda la ciudadanía nos hace falta libertad. Sí, necesitamos... ¿Y esta libertad claro, cómo la debemos adquirir realmente? ¿Una libertad de conciencia? ¿Una libertad de pensamiento? No, nos falta conocimiento. Pero más que... Para poder ser libres. Sí, pero la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia es muy subjetiva. Necesitamos una libertad que tenga... Que sea objetiva. ¿Y cuál es la libertad que es objetiva? Cuando tú en tu hablando de educación. No, cuando tú en tu cartera, aquí en tu cartera, tienes lo suficiente para poder vivir y comer y poder ir al cine, poder divertirte y tener una casa. Si no tienes en la cartera esto, no eres libre. Todo lo demás es pura falacia. Tienes dinero aquí en tu cartera, eres libre. Nos vamos, Rubén. Entonces ya estamos empezando a definir la libertad. Nos vamos. No hemos concluido las conclusiones, porque además el PRD, en su programa, hoy como está, falta tocar el tema de la educación a fondo, el tema de la universalización de los servicios de salud y seguridad social, y el PRD plantea todavía la recuperación del poder adquisitivo. Todavía en el programa aparece eso, en el programa del PRD. Pero yo creo que seguramente vamos a tener, vamos a hacer una consulta a mano alzada en los próximos días. Tenemos para que ver si continuamos en el transitar programa, a una Rubén. izquierda republicana del siglo Libertaria, ¿quieres XXI. decir? Una libertad republicana. Bueno, Rubén, yo te agradezco Para que mucho sea estés un aquí. partido de la revolución de la República Democrática. Bueno, eso es tarea del Congreso, no de este programa, Revolución 2.0. Pero con gusto vamos a llevar esto al Congreso. Ahora, desde hace rato, yo quisiera invitar otra vez a Salvador, a Rubén. Voy a hacer una consulta a mano alzada ahí con el doctor Cifuentes para ver si damos una segunda parte del programa para seguir platicando sobre el combate a la pobreza y la desigualdad. Mientras, les agradezco a todos ustedes el escuchar y vernos en el proyecto que tenemos de Revolución Democrática 2.0. Rubén, gracias. Salvador, muchas gracias. Javier, Yo espero que gracias a ti. contemos con ustedes en la próxima ocasión. Y les recuerdo que nos sigan en las redes sociales, que están aquí apareciendo, que comenten, que lo puedan difundir, porque el debate no solamente lo que estamos en la mesa, el debate es en la sociedad. Muchas gracias. Javier Espinosa está aquí en esta vez conduciendo y nos escuchamos, nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta luego.